Bueno, señores, hoy tenemos una noticia contundente, una noticia del día sería esta, pero antes de darla, les espero que les guste. Suscríbanse, ya les voy a contar cuál es el análisis de esta noticia. Señores, hoy el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, el mono Mancuso, queda libre. Queda libre. Y pues esto hay que decirlo, mírenlo acá, la libertad condicional en Colombia del ex líder paramilitar Salvatore Mancuso ahora puede cumplir como gestor de paz. Vamos a leer, vamos a hablar. El ex líder paramilitar colombiano Salvatore Mancuso salió en libertad condicional hoy, miércoles, luego de que el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá ordenara que se dejaran sin efectos las más de 50 órdenes de captura que pesaban en su contra, dijo a CN el Ministerio de Justicia de Colombia. Mancuso salió de la cárcel de máxima seguridad de la Picota de Bogotá, informó el Ministerio de Justicia. Salida de Mancuso ocurre horas después de que el Instituto Nacional Penitenciario Carcelario INPEC informara en un video que se disponía a acatar la orden judicial y que había confirmado con la prisión de la Picota que no hay más requerimientos pendientes contra el ex líder paramilitar. En Colombia, Mancuso enfrentaba procesos penales tras ser acusado, entre otras cosas, de haber cometido 4.071 crímenes que dejaron 6.552 víctimas en el departamento de Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre. Entre ellos contabilizan 1.116 homicidios y 2.023 casos de desplazamiento forzado, 371 hechos de desaparición forzada y 28 delitos de violencia basada en género, 10 de reclutamiento ilícito y 523 asociados a otros delitos. Bueno, Mancuso queda libre. Y ahora ustedes dirán, ¿y qué va a hacer? Pues Mancuso está en un deber de seguir diciendo la verdad, por eso es que accede al tema de gestor de paz. Pero adicionalmente a eso va a construir en temas de paz a lo largo y ancho del país. Mancuso queda debiendo decir muchas verdades. Por ejemplo, cómo funcionaba el tema de los distritos electorales en los lugares como Cesar, La Guajira y sectores de Bolívar y Magdalena, donde él y Jorge 40 manejaban la dicha del paramilitarismo en esa zona. Adicionalmente a eso, Mancuso nos debe una cosa muy grande que es el tema de la paraeconomía. Nos tiene que explicar quiénes eran los empresarios, porque eso hay muy poquito. Solo muy pocos paramilitares han hablado de paraeconomía. Me acuerdo tanto que por allá estaba el Mono Leche. En algún momento habló sobre temas de que habían empresarios y que invirtieron en los paramilitares. Hace un mes más o menos, salía el tema de la sentencia de Chiquita Brands. Ahora, a Mancuso le falta hablar de la paraeconomía. Y en la paraeconomía hay mucha tela que cortar porque no se ha hablado. Hay libros que hablan, como el libro de la paraeconomía del profesor Mauricio Romero, que es, por cierto, deberían leérselo. Pero eso es la punta del iceberg. No sabemos cuánto hay la profundidad de eso. ¿Por qué? Porque ningún paramilitar ha tenido las pelotas para hablar de paraeconomía. Adicionalmente a eso, también tendrá que dar testimonio ante la JEP y revelar dónde estaban gran parte de las fosas comunes, hornos crematorios, hablarle a las víctimas qué pasó con gran mayoría de sus cuerpos, hablar de parapolítica, porque es que esto también es delicadísimo. El proceso de corrupción más grande en la historia de Colombia. No se robaron casi plata pública, sino que colocaron políticos a hacer leyes para criminales, para el tema de los paramilitares. Ahora, si nos ponemos a analizar eso, ustedes dirán, Camilo, pero hay condenados a 86 congresistas. Sí. Ay, pero hay 5 gobernadores. Sí. ¿Y los alcaldes? Los concejales, los diputados que estaban siendo manejados y recibieron dineros y además de recibir dinero recibían apoyo de paramilitares. A esa gente sí no la tocaron. A esa gente sí no la miraron. ¿Por qué? Porque las fiscalías de ese momento le pertenecían a ciertos sectores políticos que no voy a decir que es el uribismo. No voy a decir que es el uribismo. Por ejemplo, varios eran sectores, como el Magdalena Medio, que aún no sabemos cuánto era el poder del Tuerto Gil
y de los paramilitares como Ernesto Báez en ese sector de Magdalena Medio. Estamos hablando de Barranca y todo hacia abajo del Magdalena Medio. Entonces, ahí es donde tenemos que decir quiénes eran las personas que funcionaban, cómo funcionaban, si habían sindicatos, si habían más cosas ahí adentro. Es que ahí uno tiene que decir la verdad. Y Mancuso la conoce muy bien. Adicionalmente a eso, también revelar la verdad detrás de las negociaciones que tuvo con el gobierno en su momento de Álvaro Uribe Vélez. Tiene que decirlo. Si no lo dice, no está en nada. Mancuso no está en nada si no dice la verdad. Pero para completar este tema y para finalizar, Mancuso tiene una deuda gigante con las víctimas, que es la verdad, y la tiene que revelar. Pero también tiene una deuda gigante con el Estado colombiano, y es que es colaborar con la paz. Acordémonos, no muy lejos, que él en algún momento dijo que él tenía mucho que hablar sobre las personas que integraban el gobierno de ese momento, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Tiene que hablar cómo fue el funcionamiento, tiene que hablar cómo nacieron, cuáles eran los políticos que los apoyaron desde 1980 hasta acá. Tiene que hablar cómo fue esa negociación que tuvo con los gobiernos de Gaviria para el tema de las convivir. Este hombre tiene la información para sacar literalmente 40 años de violencia, sacarlas rapidito y hablar de todo eso. Cómo funcionaba el tema de las masacres selectivas, los asesinatos selectivos, quién daba la lista, por qué daba las listas, quién eran, por qué los políticos muchas veces muchos se salvaron y otros no. Y que también hable sobre la muerte de Jaime Garzón. Señores, Mancuso salió a ver, vamos a ver qué dice. Ojalá, pero antes de todo, que antes de que lo asesinen, cante la verdad.